Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido nuevamente a este su programa Actualidad para Todos, con un gran tema, un tema de actualidad que esté ahí en la opinión pública, el que usted también a lo mejor lo comenta, lo ve en las noticias, pero que siempre nos falta como ese poquito de información concreta. ¿Es realidad? ¿Cómo tener el conocimiento adecuado? Bueno, pensado en esto, está hecho este espacio, este programa, en el cual vamos a conversar de estos diferentes temas, grandes temas, con nuestros especialistas. En el día de hoy, nuestro invitado va a conversarnos, a explicarnos, a responder nuestras dudas, que usted también las tiene, acerca de la salud mental y sobre todo después de esta post-pandemia o post-confinamiento, porque todavía seguimos en pandemia. La salud mental es el tema. En un instante estamos con nuestro invitado. Y como les decía, pues nos encontramos ahora en nuestra mesa aquí compartiendo con nuestro invitado, porque esa va a ser la idea, como siempre, compartir las ideas, la información, el conocimiento. Y el tema, la salud mental post pandemia, le podríamos decir, pero la pandemia sigue, pero esa parte tan difícil que vivimos todos, todo el mundo. Y para eso nos encontramos con el profesor Eduardo Vicuña, él es psicólogo y es el director docente de la carrera de psicología de la Universidad de Los Lagos. ¿Cómo está, Eduardo? Hola, Bienvenido. hola Marcelo, muchas gracias por la invitación. Mira, gracias a ti y porque hace tiempo que queríamos conversar de este tema en el día a día, en la calle, en el colectivo, en los negocios. Todo el mundo lo comenta, se ve información a través de los canales de televisión, pero nadie sabe realmente cómo abordar este tema de la salud mental. Hay evidencias de agresiones, los colegios están teniendo una agresión insospechada, superaron los profesores. Ese es el tema, yo sé que es amplio, pero ahí lo vamos a ir dirigiendo. Así que lo primero que te podría preguntar, pensando en lo que la gente nos comenta, Eduardo, es ¿qué contexto harías tú si hay algo que se puede decir como una previa pandemia, si influyó realmente, o estamos en un momento que ya se veía venir de este tipo de salud mental, como estamos? El diagnóstico en realidad. Sí, tú hablabas algo importante que era en los establecimientos educacionales, donde se ha visto reflejado, por ejemplo, los hechos de violencia. Eso tiene mucho que ver con la socialización, la capacidad de reconocer las emociones de los y las otras personas. Entonces, todo eso se vio afectado y se ha visto afectado, más considerando la situación de la salud mental en la que se encontraba el país previo a la pandemia. Por eso hay que analizarlo desde, y lo podemos ver un rato más con la pizarra, desde un antes, durante y después. Entonces, ya conociendo los antecedentes, podríamos tener claro lo que venía y era lo que estamos revisando y se vio y se conversó, quizás no tanto en profundidad, porque el momento de la o sea, el momento más crítico, podríamos decir, de la pandemia, no era la prioridad la salud mental, No. sino que era salvar la vida, aunque hoy en día pueden ocurrir incluso suicidios producto de todo lo que ha generado no sé si solamente el confinamiento, todo lo que ha generado la pandemia, todo eso es multifactorial, son distintos los factores que van influyendo. Entonces, ya lo veíamos que podíamos revisar los cuadros de ansiedad, depresión, que son muy frecuentes hoy en día. Muchas de las consultas han aumentado explosivamente las consultas en salud mental a nivel país, pero también eso tiene mucha relación con lo que se estaba haciendo antes. También desde los establecimientos educacionales y como se vio prácticamente, entre comillas, bloqueado el trabajo de los establecimientos educacionales por el trabajo online, que era bastante Claro. complejo. Porque si nosotros analizamos, en Chile particularmente, nosotros, o solo, mira, vivimos, me acuerdo perfectamente del año que vivimos en peligro, decía yo, el tema del agua, Claro. que fue todo un acontecimiento, provocó, fue noticia mundial porque provocó casi volver a los orígenes, ¿no? La gente con balde buscando agüita. Después tuvimos, me recuerdo, el tema de los profesores, un paro de profesores. Después me parece que vino ahí ya a continuación el estallido social. Y luego de eso, cuando se preparaba ese año de lo que iba a significar los resultados del estallido social,
viene esta pandemia. Ahora, enfocándonos en la pandemia, eh, bueno, nadie estaba preparado por una parte, pero ¿tú crees que, así como han ocurrido otras pandemias anteriormente, con muchos millones de muertos más, eh, esto se acrecentó por el tema mediático, las redes sociales, hubo una vorágine? Porque yo me acuerdo de gente que llevábamos un mes de pandemia en Chile y que decía desde supuestos remedios a ya decisiones catastróficas de lo que iba a pasar. ¿Tú crees que eso fue influyendo y hasta de vernos atrapados en los confinamientos? Sí, la comunicación tiene, bueno, tú como periodista igual lo manejas bastante, tiene un fuerte impacto en eso, en cómo se comunica. Hay un concepto clave que es la comunicación del riesgo, pero también cómo a través de las redes sociales, a través de los noticieros, a través incluso de los matinales que hablaban todo el día de la pandemia, que estaba muy bien por un Una lado parte, de sí. informar de la situación, que no tenemos que quitarle la gravedad y que murieron y siguen muriendo muchas personas, quizás menos cantidad ahora por el efecto de la vacuna, el, pero tiene un fuerte impacto, pero la población le iba causando mayor ansiedad y una palabra que es clave, la incertidumbre. Eso es clave, Ok, mm, porque el no saber qué va a a suceder. pasar, Y por eso claro. es importante revisar hechos que se revisaron con anterioridad, que sucedieron con anterioridad. Por ejemplo, 27F. ¿Qué sucedió posterior al terremoto? Vino con el terremoto incertidumbre. No sabes, se cortaron las carreteras. Lo más clave, se cortaron las comunicaciones. Uno de los aspectos claves, se cortaron las Sí, comunicaciones. Desde la luz eléctrica y todo eso se vio em, afectado. Al existir una falta de información similar a eso, que ocurrió en muchas ciudades, los saqueos, incertidumbre. Ah, claro, y los saqueos, los saqueos, los claro. saqueos, hechos de violencia, quizá en un tiempo mucho más reducido, pero ahora lo Mm, estamos viendo, por ejemplo, tú hablabas desde el colectivo, los que hemos visto también, el otro día apareció una bomba de benzina, gente peleando, en los tacos, bueno, nosotros hoy día tenemos una tremenda cantidad de tacos durante la tarde o casi durante exacto. todo el día. Aumentó el parque automotriz y ahí, claro, se ve agresividad en tema de conducción. La falta del control de las emociones también. Y Y eso, eso tiene mucho que ver ¿ya? con lo que sucede también con niñas y niños en el sistema escolar. Ya. Que, mira, posterior al terremoto, hechos de violencia. Pandemia, posterior, o sea, no tenemos que olvidar que todavía estamos en eso, pero situaciones de violencia. Y eso va muy relacionado con la capacidad de percibir las emociones de las otras personas. Y eso también se ve afectado con el uso de la mascarilla, porque las emociones se transmiten de forma, una de Los, las formas, de la los forma gestos. facial. Entonces, se perdió todo eso, la interacción disminuyó en, en demasía. Y por ejemplo, cuando tú hablas de esto del control de las emociones, pero los seres humanos, que somos unos seres tan complejos que nuestro, se supone, razonamiento es una gracia, ¿cierto?, que tenemos por sobre los otros seres de la Tierra, pero también es una de nuestras mayores debilidades, porque los cuestionamientos, etcétera. Y el ser humano entonces no hay manera de que pueda estar preparado para catástrofes, para quiebres del día a día, porque las emociones sucumben al ser humano, lo traspasan. Sí, evidentemente sí se puede estar preparado, pero falta bastante. Hay un modelo japonés que es el Kokoro no Kia, que significa ¿Ya? el cuidado del corazón. Ellos están muy expuestos a riesgos socionaturales y también se puede relacionar mucho a lo que es la pandemia, aunque podemos estar claro, nadie estaba preparado para una pandemia, pero va en las actividades, en lo previo, en las actividades de educación frente a ellos. Por ejemplo, si hubiéramos tenido un buen sistema de salud mental, en el sistema de salud, no Ya. estaríamos teniendo todo este impacto que estamos teniendo ahora. Las personas se habrían encontrado preparadas y preparados para ello. O sea, tú Entonces, dices un que el sistema sistema de salud, robusto es todo lo que es la prevención, va desde políticas públicas. políticas públicas, si es que va desde lo más sencillo. Si quieres prevenir enfermedades, te tienes que alimentar bien, y ahí, bueno, otras personas pueden hablar más de eso, pero va en enfermedades, podemos decir, más desde lo biológico, lo físico, tienes que tener un estilo de vida sano, pero lo mismo también está con el cuidado
podemos decir, desde las emociones, desde el corazón, de los aspectos de socializar. Si le enseñamos a niñas, niños a socializar bien, a reconocer las emociones, después no tendrían, o es menos probable, que tengan, que desarrollen problemáticas de salud mental. La intervención temprana es fundamental. Como en todo sistema de salud, en el sistema de salud mental también es clave. Porque uno de los fenómenos más claros, ya que tocas el tema de escolar, es, por ejemplo, el niño que pasó a séptimo, por ejemplo. Séptimo, un curso complicado, Un- además. un- Todos los eh, profesores y profesores saben que séptimo claro, es uno de los cursos más séptimo en complicados. una edad donde venía Mm. niñito o niñita y se encuentra por una parte con algo que le llamó la atención, ah, qué rico, nos vamos a quedar en la casa, vamos a estar en el computador, Mm. pero después eso se fue transformando en todo lo que ustedes saben, los especialistas, y más aún cuando ellos salen de este proceso, ya no eran los mismos, ya no eran los niñitos, era la preadolescencia, la pubertad, y eso, volver a encontrarse con su padre, yo creo que eso es un terremoto para un adolescente o preadolescente. Sí, no perdieron en mucho tiempo, como lo decía anteriormente, la capacidad o muchos aspectos de socializar, de cómo interactuar con otras personas. Estaba en confinamiento, encerrado en su casa, el cómo entablar una conversación con otra persona, lo que sea, el reconocer las emociones, el ponerse en el lugar del otro, todos esos aspectos fueron disminuyendo más la ansiedad que traen y también incluso cuadros de depresión que pudieran haber desarrollado. Hoy día en toda la población, no hay que hablar que solamente en las personas adultas, sino que en niños y niñas, lo que es la ansiedad, estrés, depresión, Y ¿sabes son lo que, lo que más se está revisando hoy en día. sí, perdón, y sabes lo que estaba recordándome? Los casos que se empezaron a evidenciar de cómo reconociendo con quién estabas viviendo. Por ejemplo, aumentaron la violencia intrafamiliar, como me casé contigo, tú eres la persona que estaba casada conmigo, no te reconozco o te estoy conociendo ahora. Porque no es lo mismo una pareja que sale, que tenía un ámbito del trabajo, que llegaba, que tenía una rutina, a encontrarse a veces los dos o los cuatro en la casa. O sea, yo creo que fue un proceso que, insisto, nadie estaba preparado, pero se fue descubriendo o reconociendo lo mejor del ser humano, pero también lo peor del ser humano. Y el nuevo funcionamiento de las estructuras familiares. Eso es clave. Y no solamente bueno, tuvieron que readecuarse, como tú lo decías, al vivir toda otra dinámica, pero también no nos tenemos que olvidar que murieron y siguen muriendo muchas personas. Las familias tienen que aprender a interactuar con y a vivir ese dolor que se les murió un familiar. Así es. Ahora, el tema, tú como profesor, no sé si te contraste como la mayoría, que ustedes le hablaban a una pantalla en negro, que muchos estudiantes no prendían la Mm. cámara. Eso obviamente le fue afectando a todos por igual, no era la misma eh, vida de clase. Entonces, en ese sentido, ¿cómo crees tú, más allá de buscar todos los diagnósticos que están, entre comillas, más o menos tangibles, qué crees tú que es sano, antes de que pasemos a la pizarra, que en la segunda parte del programa, esa es la que me gusta a mí, llevar al académico a la pizarra, pero qué se le podría decir a nuestra comunidad, a la ciudadanía, cómo ir enfrentando esto en el aquí y en el ahora? Porque estamos viviendo este proceso donde al final depende mucho de la familia, la sabiduría o la fuerza de resiliencia que tenga el padre, la madre, los hijos. Lo que se ha dicho durante el inicio de la pandemia también, la recomendación era tener una estructura, tener una Ya. planificación, planificar sus días. Eso es importante, pero también, no menos importante, es saber pedir ayuda. Cuando noten que hay alguna problemática, se sientan afectados, el conversar esto puede ser con un familiar, con alguien de confianza, pero también el pedir ayuda profesional. Otro tema es que igual el gobierno ha tenido está desarrollando distintas políticas referente a eso. Ya anunció también todo un tema en salud mental para los establecimientos educacionales frente a los hechos de violencia, pero el pedir ayuda es fundamental, tanto a su contexto más cercano, las redes de apoyo, esa es la palabra, pero también ayuda profesional. Ayuda profesional es importante saber pedir porque una persona no tiene por qué poder con todo sin ayuda. Entonces eso tiene que ser clave, el saber pedir ayuda.
Y no tenerle miedo a ese prejuicio o mal concepto de que antes la persona decían que estaba muy enferma, acudía al psicólogo, porque Claro, es tan obvio como también ir a un médico que cuando tiene un resfrío, o sea, debería verse más natural, porque muchas veces yo creo que esto está superando a la persona que no tiene por qué ser especialista claro. en el hogar. Bueno, algo estamos ya atisbando, ¿cierto, estimada televidente, estimado televidente, con este tema tan complejo, pero que estamos abordando desde el diagnóstico de nuestro profesor, especialista de psicólogo, acá de nuestra universidad, director docente, Eduardo Vicuña. Vamos a invitarlos a una pausa para pasar a nuestra pizarra y tratar de clarificar también ahí las preguntas que tenemos pensadas desde lo que surge de ahí, de la calle, desde lo que surge de la ciudadanía, con este tema donde, me imagino, no hay recetas mágicas, pero sí orientaciones clave. Vamos y en instantes de nuevo junto a ustedes. Estamos aquí en la pizarra junto a nuestro invitado, el profesor Eduardo Vicuña, para poder graficar acá lo que estábamos hablando. Y lo primero sería, dentro de esto que podamos graficar, Eduardo, las etapas, lo que estamos viendo, el antes, durante, el tiempo de esto de la salud mental con los procesos que hemos vivido como humanidad, sociedad. Sí, en estos momentos, en estas instancias, para hacer la revisión, es súper importante revisarlo desde un antes, un durante y un después. Eso es clave al momento de poder revisar este fenómeno, podríamos decir. El antes va vinculado a todo lo que como lo comentábamos hace unos minutos atrás, lo que el sistema hace o las familias tienen como un sistema de preparación frente al evento. Insisto, nadie podía estar preparado ni preparada para una pandemia, Claro. pero sí nuestro sistema de salud mental, bueno, nuestro sistema de salud en general, en salud mental estaba disminuido, bajo la estrategia, el número de atenciones, la cantidad de profesionales de la salud mental en el sistema, bajo. Entonces eso ya tiene una mala base, un malo antecedente. Eso hace entonces que en el periodo clave que es durante, pase lo que es la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? No sabemos lo que va a suceder. Eso tiene un gran impacto en la población. Imagínense no saber lo que va a suceder en unos minutos más. Por eso a la gente se les decía que se debía planificar. ¿Te acuerdas que incluso nosotros conversamos en un momento, cuando los primeros días de la pandemia, qué tiene que hacer la gente? O sea, aunque esté encerrada en la casa, tiene que planificar sus días, planificar lo que va a hacer. También porque ahí, ¿qué más se dio? Los trastornos del sueño. Porque un completo desorden. Desorden, claro. Entonces, Esa gente que se quería levantar en pijama, trabajar en pijama, por decirlo así, estaba mal, porque se le iba a, como se dice, a comer el día, la casa, sin un orden, estructura. Sí, la invitación siempre era a tener una estructura desde el desayuno, desde la ropa para trabajar ya, quizás un poco más relajados, estaban desde por lo menos casa. Arriba que estuviera con camisa, abajo iba a estar con Claro, short. pero tener una estructura, Así eso es. era muy importante. Eso ya hacía bien a la salud mental. Sí, eso era las recomendaciones de seguir el durante, pero en el después, ahí es donde podemos ver todo lo que es la ansiedad. Con un retorno a veces muy brusco a la presencialidad también. Sí, podría haber sido el retorno y no haber tenido todo esto. Todo esto es clave. Entonces, la ansiedad, el estrés, y esto también puede llevar incluso a lo que es la depresión, porque también lo podemos vincular a otras cosas, lo que yo decía acá, a los trastornos del sueño. La agresividad. Lo podemos ver reflejado también, sí, en la violencia. Todos esos aspectos empiezan a ser importantes. ¿Por qué? Porque no hubo un trabajo adecuado
en este periodo. Entonces estamos viendo lo que sucedió aquí, lo que sucedió en este proceso, que el antes, durante, estamos viendo el impacto ahora. Ahora, eso entonces nos indicaría que es fundamental que en el ahora, en lo que tú mencionabas, Ahora, ahora podríamos estar, estamos como en esta fase, como entre medio, como entre medio, porque estamos entre el durante y el después, porque varios procesos ya, por ejemplo, concluyó el confinamiento, confinamiento. pero la pandemia no ha No concluido. concluido. No, yo me refería también a la importancia entonces de que desde ahora se pudiera robustecer, como decías tú, el sistema de salud, el tema mental, que ya no sea improvisado, sea anticipatorio. ¿Y cómo habría que hacer eso? ¿A qué se refiere eso? Para explicarle a la gente que haya más psicólogos atendiendo, que haya un qué en el Pero sistema de salud. no es tan, o sea, es necesario, sí, la atención individual, pero también la atención comunitaria, dentro de la comunidad. Ah, El ok. generar distintas estrategias, por ejemplo, qué bueno que volvieron todos estos programas sociales que ayudan desde la zumba en el barrio, desde, La desde la, acti- participación, la integración. desde la activación de las juntas de vecinos, desde la vuelta a clase, algo importante, esa es una red de apoyo. Lo- los la violencia intrafamiliar, incluso los abusos sexuales muchas veces se detectan en el establecimiento educacional, porque la mayoría de los hechos de violencia en estas situaciones ocurre en su contexto más cercano y familiar. Entonces también es un resguardo el volver a interactuar. Antes estaba todo muy cerrado, estuvo por mucho Cerradito, tiempo oculto. muy, muy oculto. Y la pandemia y el confinamiento sobre todo, llevaba a eso. Entonces, ya el antes no se hizo un trabajo, pero hay que aprender de esta experiencia. No, me Así imagino. como se aprendió desde lo que es el terremoto, los tsunamis, las erupciones volcánicas, todo lo que es previo, la prevención. Es como los simulacros, que en los establecimientos educacionales, la operación Cooper, como se llama Sí, ahora, antes de Operación Daisy, ahora Operación Cooper, tiene un... ¿Qué hacen generalmente los niños y las niñas ahí, los profesores? Muchas veces no se lo toman muy en serio, pero el tener toda esa fase de preparación hace que en el evento puedan reaccionar ya desde una forma predeterminada. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en situaciones de emergencia o en situaciones en catástrofes, como lo que es la pandemia. Si es que el sistema de salud hubiera estado preparado para eso, el sistema de salud mental, con atenciones, con que era bastante difícil, insisto, decir que venía una pandemia claro. probablemente, pero si es que hubiéramos tenido más atención, no más atención en realidad, más cuidado en la salud mental, más actividades que se preocupen de eso, de este aspecto, el impacto hubiera sido menor. Y una consulta respecto, estaba pensando que esto es el diagnóstico que se hace de nuestro país, pero por ejemplo en países desarrollados, donde también irrumpió la pandemia, por ejemplo me acuerdo muy, toda la gente se va a acordar de Italia y España, donde murió pero una gran cantidad de adultos mayores. Las personas, yo recuerdo, y los medios de comunicación nos hacían creer que el sistema de salud de allá era malo. Y fue por un factor totalmente distinto. La socialización que tenían los adultos mayores, por ejemplo en España, donde viven una vida como si fueran jóvenes, pero en adulto mayor, hizo que cuando entró la pandemia ellos prácticamente caían así, era una irrupción de la pandemia. Pero el sistema de salud se supone que de ellos es sumamente fuerte. Esas personas también estaban preparadas mejor. ¿Tú tienes alguna idea de cómo puede haber sido eso? Mentalmente me Hay, refiero. hay dos aspectos que son claves al momento de la salud mental. ¿Quiénes son las personas que tienen que, y la literatura lo indica, la investigación, donde en situaciones de catástrofe las menos preparadas, no las menos preparadas, pero las que reciben el impacto más fuerte es quienes están iniciando y terminando su ciclo vital. O sea, quienes están iniciando, niñas y niños, Niños, y también los adultos mayores. las personas mayores. ¿Por qué? Porque niños y niños por la poca experiencia que tienen frente a situaciones nuevas, aunque están constantemente enfrentando situaciones nuevas, pero imagínate a una niña, un niño, viendo que su espacio más seguro, que puede ser sus cuidadores, que ya su madre, su padre o quien cuide de ellos, ya se ve superado. El sistema lo ven superado y ellos lo perciben. Entonces la ansiedad
va aumentando. Ellos pierden el espacio seguro de su contexto donde se desarrollan. Y es como que los padres, seguridad, sensatez, sabiduría, Y eso lo pierden de un momento a otro. cambió a dos personas que estaban sin saber qué hacer, con miedo, con repercusiones en lo económico, ¿No? por ejemplo. Eso también es clave, Multifactorial, lo sí. multifactorial, que lo económico, lo social, los aspectos de salud. No, por ejemplo, esto de ansiedad, estrés, depresión, trastornos del sueño, violencia, no se da por un solo hecho, no es una flechita que que llega ahí, sino que son varias flechitas que nosotros podríamos decir que influyen en que eso pudiera ocurrir. Por eso no es fácil explicar esto, No. porque son, Sin duda. dependiendo de la familia, la persona, son múltiples los factores que influyen. Ahora, yo quería llevarte específicamente el tema que le interesa mucho a la familia. Bueno, todo es interesante, importante en cualquier edad, pero los escolares. Esta evidencia de agresividad, esta evidencia, como decías tú, por todos estos factores, estos adolescentes que entraron a la pandemia niños, salieron más grandes, en la búsqueda de sus pares, en la búsqueda de ese reconocimiento. Ahora, por ejemplo, hay todo un tema hasta con las fiestas. Eh, Hay un proceso ahí muy de incertidumbre. Pero, ¿cómo crees tú que debería ser un colegio X si se está viendo superado? Un apoyo desde dónde, porque en este momento está siendo superado el sistema escolar. Y no hay que olvidar que los profesores son personas, no son máquinas, que también venían con una carga Sí. tremenda. Entonces, ¿cómo se pudiera visualizar algo así? Sin tener una receta Sí. mágica, claro. Sí, eso hay que analizarlo, tú decías, desde una escuela X, ¿cierto? Pero hay que conocer el contexto. Cada escuela es distinta, claro. Cada escuela, aunque puede estar a 2 cuadras de Es un diferencia, mundo distinto. es tienes un razón. mundo diferente. Pero lo que es clave es tener los protocolos de actuación Ya. claro, y también situaciones, ya empezar a trabajar no en lo que es la violencia escolar como algo punitivo, eso se venía diciendo ya desde hace Sí. mucho tiempo. La convivencia escolar o el clima social escolar no se puede trabajar como algo punitivo, sino que se tiene que trabajar como algo preventivo. ¿Qué vamos a hacer para evitar esto? Un tema es la resolución de conflictos, que ya nos tenemos que encargar de eso, es algo que está ocurriendo, lo sabemos, pero igual no podemos quedarnos solamente en la resolución de conflictos, sino que tenemos que evitar que esos conflictos, y aquí estamos de nuevo en el antes, evitar que esos conflictos sucedan. Eso es importante. Y ahí, hace unos días fue el día del estudiante o del alumno. Las actividades que se pueden desarrollar vinculadas a ello es importante, genera una sana convivencia escolar, que es lo que se puede estar haciendo para retomar los lazos, retomar aspectos. Otro tema que no habíamos tocado, en los Ya. aspectos de comunicación. La comunicación también, familia-escuela, Es clave. es clave, es O sea, más que fundamental. nunca hay que la familia asuma el rol de comunidad escolar y que no le deje todo a la responsabilidad del colegio. Porque la comunidad escolar la componen todas y todos. El sistema escolar no es solamente el profesor, profesora con sus estudiantes, Exacto. es todo el contexto, desde quien da la bienvenida, desde el personal auxiliar que está en la Exacto, entrada, que son en clave a inspectoría, veces, ¿eh? son más que O la clave, mayoría de las veces. son más que Mira, clave. y te quiero preguntar algo, sí, ya que estamos hablando del personal de un colegio, donde a veces la señora que recibe es la persona de confianza de un estudiante, Sí. debería tener un colegio sí o sí un psicólogo o una psicóloga. Ya- ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas veces asume el rol la persona que no está preparada profesionalmente para eso. Y la carga, me imagino yo, para, no sé, un inspector. ¿Cómo un inspector va a orientar a un estudiante en este momento? Por eso están los equipos psicosociales en los establecimientos Ya. educacionales. La ley obliga a tener los equipos psicosociales un encargado o encargada de convivencia escolar, que no necesariamente tiene que ser un profesional del área psicosocial, eh, trabajador o trabajadora social, psicóloga, psicólogo, o muchas veces también alguna docente. Eso hace que generen las estrategias adecuadas para tener una sana convivencia escolar. Eso habla de las duplas psicosociales Ya. también, mucho que por ley, desde el año 2011, tienen que estar en los establecimientos educacionales. Y ahí ellos están llevando los equipos psicossociales Me imagino. todo el trabajo o mucho de la carga del trabajo en este último tiempo, porque ellos tienen que generar la estrategia, la bajada.
que quizás no es tan necesario que el psicólogo o psicóloga esté en la puerta del establecimiento, sino No, que tenga capacitado y capacitada al delegando personal orientación. y delegando la orientación, porque quizás el estudiante o la estudiante tiene mucho más confianza con esa persona Que que con el... con el psicólogo o Hoy psicóloga, muy que buen punto, muy entonces buen punto. tiene que tener capacitado, por ejemplo, pesquisar algunos aspectos de enseñarle, no, este niño puede estar teniendo un cuadro de depresión, puede estar teniendo o ideación suicida, todos esos O aspectos sea, son siempre, siempre la prevención y la atención. el trabajo en equipo. El Eso, trabajo en y eso equipo. va en la preparación. Ya. Eduardo, mira, nos quedan minutitos, dos o tres, no sé, el director nos dice, 2 minutos. Un mensaje, por favor, ahí a la cámara, eh, a nuestra familia. ¿Qué mensaje pudieras entregarle en estos momentos también de incertidumbre? La incertidumbre está en el día a día. Yo sé que es grande el mensaje que te pido, pero algún esbozo, a lo mejor de lo que, un resumen de lo que has planteado. Sí, es tratar de seguir una estructura y creo que lo fundamental es saber pedir ayuda cuando se requiere. Las personas buscar redes de apoyo, buscar atención profesional, si es que no se puede acceder a una de ellas desde lo importante que es el trabajo en la comunidad. El establecimiento educacional es una red de apoyo y también la junta de vecinos, el CEFAM. Hay muchas instancias donde se puede pedir ayuda y las personas tienen que ir detectando también. Y esperemos también que el Estado se empiece a hacer también cargo de esto. Que, por ejemplo, hay una inyección en recursos, ya lo anunciaron, en lo que es para convivencia escolar. Entonces, todo eso va a ir, No es un tema menor. va a ir aportando. Eso es Ok. la- Bueno, este tema no lo vamos a agotar Mm, aquí en un mm, programa de 2 bloques de 10 minutos o 15 minutos, pero sí ya tuvimos un esbozo, un contexto. Muchas gracias. Esperemos poder conversar un tema a lo mejor después más específico. Y muchas gracias al profesor Eduardo Vicuña, reiteramos, psicólogo, director docente de la carrera de Psicología de la Universidad de Los Lagos. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Los invitamos y las invitamos a un nuevo capítulo para que hablemos, conozcamos, nos informemos de otro gran tema. Este tema nos deja harto que pensar, harto que trabajar y por supuesto harto que aprender. Gracias por su compañía y nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.